La gente los llama a luchar. Chivas, Chivas, Super Chivas. La casta los hace ganar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Técnicos de Sofá. Hoy no va a haber Pepe Hates, hoy no va a haber corajes con respecto al Club Deportivo Guadalajara. Hoy estamos aquí para hablar, sí, en algo relacionado al club de nuestros amores, que son las Chivas de Guadalajara, pero también tendremos que matizarlo en un contexto del preolímpico con la selección nacional de fútbol dirigida por Jaime Lozano. La selección nacional que está jugando su pase hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que sí, se van a disputar en el año 2021 debido a lo que ya todos ustedes saben, la pandemia del coronavirus. Sin más preámbulo, te saludo con mucho gusto, amigo Roberto González. ¿Cómo te trata la Ciudad de México? Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para Toño, para Sergio, para Rick, para Omar, para ti, para todos. Bien, todo bien, en general muy tranquilo. O sea, a ver, las fechas FIFA eran más tranquilas hasta que empezó el preolímpico, hasta que empezó, por ejemplo, el europeo sub-21. Ya me vi como 6 partidos hoy. Estoy muy frito, pero estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Y la verdad es que el partido de la preolímpica contra Estados Unidos sí me hizo querer sacarme un poquito los ojos, pero bueno, da muchas pistas, ¿no? Ya iremos platicando de eso, de 3 perfiles en específico que quizá sobren por funcionalidad y otros que está muy claro que tienen que ir, así que ya iremos comentando. Gusto estar acá con ustedes, amigos. Qué placer tenerte por aquí. Don Toño de la Torre, esta selección mexicana sí es de mexicanos, no como la de béisbol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy feliz otra vez de estar aquí con ustedes. Sí, digo, bueno, hay que es como lo que quisimos hacer un mundial, ¿no? Que es el clásico mundial de béisbol, que ahí sí van mexicanos, tanto por nacimiento como por naturalización. Hay otros torneos que se llevan a gringos y a cubanos y que dicen que es México y dices, no mames. Pero esta sí es de mexicanos totalmente. Y pues para hablar, sí, sobre todo de los jugadores del Guadalajara que han sido bien utilizados, ¿no? Por no tirar una pedrada a cierto técnico que no los sabe utilizar, pero ya hablaremos de eso. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno, qué gusto tenerte por aquí. Omarciño, ¿cómo andas? ¿Qué dice Catepunk? Pues no hay agua, como cada semana, pero fuera de eso y del partido de hoy, creo que estamos bien. Ha sido bueno saber que nuestros jugadores están rindiendo de cierta manera, porque obviamente hay un buen contexto para ellos, gracias al buen Jaime Lozano en ciertas partes, vaya, no omitamos lo de hoy. Pero bien, todo bien. Feliz de compartir mesa y cámara con estos cracks que la verdad estimo mucho. No te preocupes, aquí en Guadalajara también andamos por las mismas sin agua, caray. Pero bueno, ese ya será tema de otro día. Sergio González, Sergio Antena, amigo mío, hasta Chihuahua, Chihuahua, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Buenas noches, Pepe. Pues así es, con mucho gusto. Aquí estamos para platicar un poquito de lo que ha pasado con los seleccionados del Guadalajara, particularmente. Dices que no vas a hacer corajes, pero después de ver el rendimiento que se le da a Alexis Vega, Oriel Antuna, particularmente, y sobre todo de los primeros 2 partidos, no ver a Gilberto Sepúlveda ni siquiera ver minutos, pues yo sí hago corajes pensando en lo que no sucede en el Deportivo Guadalajara. Pero bueno, estaremos hablando de esto más adelante. Tenemos que cuidar la salud, amigo. Acuérdate que la salud es primero, ya no estamos para hacer tantos corajes. Ricardo Flores, ¿cómo andas, amigo? Muy contento y un poco frustrado luego de ver no solo el partido de hoy, que el partido de México fue malo y lo vamos a comentar, sino por ver, como ya todos han comentado, pues varias piezas bien utilizadas que forman parte de la plantilla del Guadalajara y varias piezas que pudieron haber sido parte de la plantilla del Guadalajara, eh, potenciando a las que sí tenemos. Es una serie de cuestiones que, vaya, da un poco de tristeza, pero vaya, feliz de estar aquí con todos ustedes, con Robert, con Sergio, con Omar, con Toño y contigo, Pepe. Qué gusto tenerte, amigo. Roberto, empiezo contigo. Primero matizando un poco lo que intenta hacer Jaime Lozano en términos generales con esta selección y ya después analizando puntualmente a los jugadores del Guadalajara y el contexto que les da en específico a cada uno de ellos.
De entrada, ¿te ha gustado estos 3 partidos de la selección mexicana? ¿Ves algo coherente que intenta plantear Lozano? La selección mexicana tiene mucho talento, ¿no? Es una generación con muchísimo talento, son jugadores que bueno, están para terminar un ciclo muy exitoso con esta selección mexicana, que primero empezará, evidentemente, por ganarse su boleto a los Juegos Olímpicos. Obviando la calidad de los dos primeros rivales y sobre todo viendo lo que esta selección de Estados Unidos podría tener y no tiene ahora, me parece que ha sido bueno en general, sobre todo con cosas muy congruentes en los primeros 2 partidos. Y la verdad es que hoy se nota por qué Jaime Lozano escoge ciertas piezas y por qué está buscando proponer lo que propone, ¿no? Y aparte, por ejemplo, de Alexis como falso 9, tiene todo el sentido del mundo para darle esa conexión al equipo, ¿no? Con un jugador que está brindando apoyo siempre a lo ancho, que siempre está libre para buscar ese espacio que le permita a México progresar. También el tema de los extremos, que no hay una máxima como tal donde van a recibir. Al final, Antuna, con este contexto favorable para llevarlo a competir más arriba, puede recibir al pie o recibir cuando se desmarca el espacio, ya ha sido muy productivo. El tema de Roberto Alvarado, que también lo ha hecho muy bien. El tema de Córdoba, que me parece que es muy importante porque es un futbolista que a México le da sí posibilidad de cargar el área, pero también posibilidad de sumar cuando necesitas llevar el balón de dentro hacia afuera. En ese sentido, ese desmarque que tiene, siendo casi un mediapunta, es muy positivo. Y en general, yo me quedaría mucho con el uso de los laterales. Ya profundizaremos en los jugadores de Chivas, pero al final, algo que embona mucho para lo que son estos jugadores, para la idea que tiene Jaime Lozano y sobre todo para que los que juegan arriba tengan esa posibilidad de tener más impacto, es cómo los usa. Al final, o eran bajos en el primer partido con Mozo y con Aguirre, perdón, que se metía un poquito más a zona interior, y luego con Loroña, que la calidad y sobre todo la capacidad para interpretar y para ejecutar pues es mucho mejor, ¿no? Al final, estando bajos y metiéndose también junto a Esquivel, han sido un bálsamo, le dan a México más líneas de pase, más apoyo, y en ese sentido, Aguirre siendo prácticamente un centrocampista más y Loroña sumando mucho en conducción desde el lateral derecho, termina de darle cuerpo a la idea. Hoy, por ejemplo, se ve por qué, se ve cuál era la lógica. Al final, Mayorga, si algo tiene es conducción vertical, a pesar de que su mecánica en carrera es bastante torpe. Y luego también el tema de Vladimir Loroña, cuando puede conducir realmente largo, profundo hoy, desequilibra a Estados Unidos, simplemente por la capacidad que tiene para trasladar la pelota. Entonces, al final se ve muy claro con Mayorga que esto no es extrapolable, y Eric Aguirre al final ha sumado mucho más jugando más abajo, hoy no es especialmente destacable. Y luego también el tema de quién es tu central, porque al final Jesús Angulo, si algo le había dado a México, era la capacidad de tener recursos técnicos para resolver ante ciertas situaciones para salir jugando. Cosa que Sepúlveda no. De hecho, Sepúlveda tiene muchas acciones donde el trazo largo a la banda opuesta lo busca más por inercia o por una cuestión de memoria, hacerlo porque sí, que porque realmente sepa que va a poner al compañero en una ventaja, ¿no? Entonces, vemos un poco el partido de hoy en el sentido de, por algo Alexis Vega era la falsa referencia, porque Macías no va a sumar jugando de espalda. Macías no tiene la capacidad de salir e interpretar bien cómo descargar, ¿no? Al final necesita estar en el área, necesita estar en posiciones de remate y no sumando o no intentando sumar así, porque al final vuelve espesa la circulación de México. La posesión pierde sentido si él baja. Y también la parte de lo que decía de Jesús Angulo, y por ahí también el tema de por qué los interiores son los que son. Córdoba por ese desmarque y Charlie porque puede tener esa capacidad de sumar desde el pase o desde esa aparición que tiene desde segunda línea. Entonces, hoy ha sido muy coherente. Más bien hoy fue una muestra de lo coherente que fueron las cosas en los 2 primeros partidos, más allá de la calidad del rival. Al final, Lozano iba a rotar, eso lo sabíamos todos, pero está muy claro, ¿no? Está muy claro dónde están las áreas de oportunidad del equipo para reforzar
y también para que Jaime Lozano tenga otro tipo de recursos cuando tenga que cambiar, ¿no? Cuando no pueda contar con alguien. Ricardo, platicaba contigo el otro día y me decías que tú tienes tus reservas con Jaime Lozano porque te parecía que a pesar de que sí, México había estado ganando, que se le daba en teoría un contexto coherente de acuerdo a las características individuales de cada uno de los jugadores, el sistema todavía no te terminaba de encajar o te terminaba de gustar. Sí, tanto, bueno, ocurrió en los dos primeros partidos, pero hubo muchos momentos donde, más allá de la zona, del carril que ocupara, por ejemplo, Uriel Antuna, a mí lo que me preocupaba era la altura y el rol. Tuvo que recibir muchas veces muy lejos de su zona de influencia, que para mí es las inmediaciones del área o el área ya como tal. Tenía que hacer arrastres larguísimos o tenía que recibir de espalda y ahí se ensuciaban mucho los pases. Yo creo que ahí son cosas, seguramente también de momento del partido. Muchas veces era porque Uriel había hecho un retorno y había quedado a media altura, era el receptor más libre o más cercano. Y bueno, son cuestión de que van a suceder durante un partido, pero pues intentar que suceda lo menos. Lo otro es que sí me ha parecido, al menos en los dos primeros partidos, muy lógico la ocupación de espacios y los roles designados a cada jugador. Lo de los laterales que decía Roberto, lo veo también por la naturaleza de los interiores que prácticamente estaban permanentemente en el área. Entonces, si México no hubiese acabado la jugada de cierta forma, sea con remate o haya salido a, a saque de meta para el rival y tal, o si la recuperan rápido ellos, eh, era un mecanismo de contrapresión. Ya el centro no estaba desocupado para un Esquivel que va muy orientado a la zona donde está su hombre más cercano. No protege su espalda, protege al posible receptor. Entonces ahí es una serie de soluciones que Jimmy le fue dando a la pérdida de México, algo que tanto por la ausencia de Eric Aguirre en esa línea, porque él ya estaba más cercano a la frontal, como, pues vaya, muchísimo que le exigió México a Vladimir Loroña en una altura superior, bueno, se pierde totalmente. Luego, el tipo de presión que usó Jimmy no me pareció lo mejor. Lo comentaba en Twitter que van dos atacantes contra los centrales, el 9, que en este caso fue JJ, y Antuna o Vega, el que fuera más cercano al central que iban a presionar para orientar hacia la salida hacia el lateral lejano. El otro lateral lo ocupaba el extremo vacío, el delantero de banda vacío, y el lateral hacia donde orientaron la salida era para el volante, el 5, en el doble pivote. Muchas veces fue Esquivel. Y si recuperaba Esquivel, era algo de lo que más me desagrada de él. Es muy propenso por quizás una falta de colchón en el pie a que lo contrapresionen y ocasionó una pérdida peor para México. Hoy creo que Estados Unidos no lo aprovechó. El partido de Estados Unidos también fue malo, como tal. Alvarado estaba enganchado con el 5 durante todas las fases, con el 5 de Estados Unidos, entonces su partido fue nulo. Cuando intentó el desmarque, era ya mucho después de la recuperación. En fase de salida no se alejaba de él, entonces no creaba esa línea de pase. Esa línea de pase le intentaba dar JJ y sus apoyos son malísimos. Entonces, cuando México recuperaba en esa presión, tanto JJ como el atacante, que en este caso era Antuna, cuando Esquivel la recuperaba, no tenían la posibilidad de hacer un desmarque, ya que quedaba muy corto el espacio entre el central y el portero. Tendría que ser un pase muy fuerte y muy preciso y con un control brutal. Y en los intentos para encontrarlos por un apoyo, ninguno de los dos lo daría bien. Entonces, es una jugada infructífera de México. No entendí entonces el punto de esa presión si no había cómo culminarla con una acción ofensiva relativamente coherente. Yo creo que la única era el cambio de juego a Vega, que le quedaba muy largo, él estaba junto con su lateral, entonces cualquier movimiento que intentara Vega ya era muy fácil por la distancia de ser defendido por su lateral cercano, por su par. Y bueno, fue una serie de cuestiones. Ya de la salida lo tocó un poco Robert.
no sé, no me ha parecido hoy una buena muestra de México, porque vimos problemas que se vieron paulatinamente durante los partidos pasados, pero hoy generalizado. Y creo que también es pues una buena enseñanza para lo que resta del torneo. Quizás México no se vuelva a enfrentar a un rival tan fuerte hasta la final. Seguramente sería quizás también contra Estados Unidos o contra Canadá. Eh, pero tiene que pulir lo que podría encontrarse en caso de la calificación en Juegos Olímpicos, en cuanto a cuál va a ser su once tipo y cuáles van a ser los mecanismos que va a querer utilizar, respondiendo a las necesidades que las individuales te mandan. Hoy lo comentaba Robert, creo que ya salieron las principales opciones a reforzar. Eh, uno diría que la portería quizás no sería la de las prioridades, pero pues, quizás también ya con la baja de Malagón yo tendría mis reservas con Jurado. Y la central, que con el caso de Tivas Púlveda y Angulo, la verdad me da un poco de pavor, incluso también Johan Vázquez cuando juega como central derecho tras una pérdida. Lo vimos en el primer partido contra República Dominicana, que le cuesta girar hacia su costado débil. Normalmente es una falta, o puede ocasionar una falta o perder totalmente referencia al rival y que lo superen. Entonces sí creo que por ahí puede venir el primer refuerzo, el segundo refuerzo de México entre la portería y el central. Y la última sería cómo explotar a los que faltan, porque faltan de esta generación que no están los César Montes, los Edson Álvarez, el Diego Lainez. No Usualmente se sabría yo cómo piensa escoger un refuerzo ahí. usualmente se piensa en la columna vertebral, ¿no? Para la famosa columna vertebral, que es portero, un central, un delantero o un mediocampista para reforzar a la selección olímpica. Creo que en este caso sí tienes mucha razón. Bueno, por lo menos en el tema de la portería se tendrá que buscar a alguien si es que Malagón no estará libre. Pero también lo mencionaba Roberto, ¿no? El tema de la punta, quien juegue en punta. Hoy José Juan Macías demostró las mismas falencias que tiene en el Guadalajara, ¿no? Ese jugador que no está acostumbrado a salir de su zona de influencia y que cuando sale de su zona de influencia se ve muy mal, se ve muy atascado, se ve muy, pues en pocas palabras, tronco, ¿no? Porque el tipo, insistimos, es muy buen rematador, pero uf, cuando intenta asociarse y tiene la portería de frente, no lo logra hacer. Es decir, siempre toma malas decisiones cuando se quiere asociar. Omar, ¿qué te ha parecido esta selección olímpica de Jaime Lozano, considerando que hay que matizar el partido de hoy contra lo que hemos visto en los dos primeros partidos? Y también considerando que la selección de Estados Unidos nos presentará quizá otro entorno si es que los llegamos a topar en la final. Pues creo que es una selección que encaja un poquito con sus individualidades más que ahorita en lo colectivo. Digo, desquitando los primeros dos partidos, obviamente, ya se vio hoy con el partido que dan, pero también, como bien decía, sumando lo que dicen Ricardo y Beto en la elección del once titular hoy, por ejemplo, de Sepúlveda que no ayuda en salida, para tratar de salir con el balón controlado, lo de Macías que es prácticamente quedar restado en cualquier fase, por ejemplo, en el gol de Antuna, el movimiento creo que se lo realiza, no sé si Aguirre o Alvarado, el de liberarle la marca hacia la izquierda, y de ahí es donde encuentra ese pequeño resquicio, y Macías se queda completamente parado, entonces es como para pensar en por qué eligió hoy tener precisamente a Macías. También estoy de acuerdo en lo de los refuerzos que van a ver. No sé si es como tal para pensar ya de una vez que se está en la siguiente ronda o que si ya está pensando que se calificó, digamos, a los Juegos Olímpicos como para ya estar pensando en los tres refuerzos. Por ahí yo veo a Salcedo, ya lo había comentado también con Roberto, como elección para tenerlo como refuerzo. De arquero, no sé por lo de Malagón, porque creo que era posibilidad muy fuerte que estuviera como titular, pero ahorita pensándolo bien, no sé si podría estar ahí sumado como refuerzo
Talavera, o quizás ya yéndome más a lo que ha probado Martino y por su juego de pies, a Jonathan Orozco. Pero me deja cierto resquicio de a veces duda en ciertas ocasiones de gol o tales cosas. Ya de ahí veremos qué se va sumando, si con Lainez, Edson Álvarez, lo de Lozano, no sé si Lozano da la edad o tal, pero creo que Macías, JJ, perdón, Alexis Vega va a tener el puesto de falso 9 ahí, porque ya le había escrito por ahí Gus en los partidos anteriores, se necesita de un 9 que apoya a sus extremos y por ahí pues tenga la oportunidad de generar ocasiones de gol para sus demás compañeros, ¿no? Como tal, para definir, y creo que hoy se dio cuenta de eso hoy el buen Jaime Lozano. Toño de la Torre, platícanos qué sentiste al ver a Uriel Antuna en un contexto más favorable, a Alexis Vega también en un contexto más favorable, a Gilberto Sepúlveda en la banca, a Alejandro Mayorga en la banca, a José Juan Macías en la banca. ¿Qué sientes al ver esto? Obviamente, pues los dos primeros juegos contra Costa Rica y contra Dominicana, pues una sensación de satisfacción, ¿no? Pues porque sobre todo ver a Antuna a perfil natural y yendo al espacio, como es lo que ya nos hemos cansado de decir. También, pues decir que a los que nos ven, que nos quitemos esto de que quien juega por la banda, porque escuchamos, por ejemplo, la narración pues de TUDN diciendo que Antuna era un extremo caracolero, ¿no? Que le gustaba el mano a mano y que no sé qué más cosas. Que nos quitemos esta idea de este rol, ¿no? Que se le da a los jugadores, los delanteros de banda, que un delantero de banda se le da el rol de extremo y que tiene que desbordar, quitarse a dos y mandar un centro para que llegue el 9 y la remate, ¿no? No, o sea, Antuna es un delantero con una relación con el gol muy buena, ¿eh? O sea, Antuna, si se la vas al espacio, por lo general o te mete pase de gol, porque no centro, pase de gol, o te mete ahora sí que asistencia, porque considero que tiene una buena definición. Lo de Macías, porque sí, ya nos hemos cansado también de decir de lo del apoyo, que es nulo, pero tampoco siquiera da una buena ruptura, ¿no? No le veo rupturas a Antuna para cuando lo busquen en Chivas, lo vemos a veces cuando Alexis la tiene, levanta la cabeza y Antuna, aparte de estar escondido como entre tres defensas del equipo rival, no tiene una ruptura, pues no tiene un desmarque, o no es un delantero, por ejemplo, como lo hemos visto Santi Muñoz, ¿no? Que te da el apoyo, vacía el área, te da el apoyo y regresa a rellenar esa zona para aparecer y rematar, ¿no? Tampoco te da eso, José Juan Macías. Ya lo mencionaban, una vez la Volpe dijo que tú puedes entrenar una semana con un sistema, pero si no tienes una resistencia a ese sistema, alguien pues que te ponga a prueba ese sistema, pues de muy poco te sirve, ¿no? Tan solo contra Dominicana y Costa Rica, pues no le vimos, no traían nada de esos dos equipos, ¿no? También los Estados Unidos fue muy malo hoy, pero quiero ver este equipo de Jaime Lozano con un rival que te condicione sobre todo las transiciones, ¿no? Porque la presión tras pérdida vimos que sufrieron mucho contra Dominicana, nomás porque Dominicana es un equipo muy malo, ¿no? Que no te las convirtió. No veo un equipo del actual preolímpico así, no sé, tal vez Honduras o Canadá, pero habrá que ver. En el caso de Mayorga, a mí me sigue, creo que hoy juega contra Estados Unidos más por el hecho de que está rotando y que Eric Aguirre lo tira de doble pivote por aquello de que no puede estar Córdoba, que no puede estar Charlie porque van a cuidar las tarjetas, y por ende deja la lateral izquierda pues a Mayorga, ¿no? Pero por ejemplo, el Chicote Calderón de la edad podría ir, pero pues ahorita en Chivas no está teniendo mucha participación. Nos olvidamos de Gerardo Arteaga, el hombre que está jugando en Bélgica, que también juega lateral izquierdo, que también podría ir ahí, porque digo, Mayorga en fase de salida nos resta mucho, igual que Sepúlveda, ¿no? O sea, que se nos quita también esta idea de que el central, como lo hemos leído mucho en Twitter, que el central nada más tiene que defender, ¿no? Como una vez que vimos un tweet ahí de alguien que dijo, no, es que me gustan los centrales que defienden mejor. Y dices, no, o sea, un central te puede ayudar a atacar muchísimo, ¿no? O sea, un central y Gilberto Sepúlveda, lo que ya hemos visto, solo él se hace a la banda y el balón lo hace nada más por deshacerse de él. Nada más por eso, pues, o sea, ni siquiera se ve porque intente un trazo largo o algo por el estilo. De hecho, hay una jugada en la que Eric Aguirre, en la que la pierde precisamente Gilberto Sepúlveda, que previo antes Eric Aguirre le está diciendo a Gilberto Sepúlveda, oye, muévete hacia acá, o sea, le está haciendo la seña. Ya cuando al fin se la da Sepúlveda y no sabe qué hacer con él y la pierde. Ya nomás porque el rival de Estados Unidos se fue orientando solo hacia la banda o lo vaya orientando solo Johan Vázquez. Pero es clara muestra que Gilberto Sepúlveda, dejen ustedes que no debe ser seleccionado, no debe estar en primera división, ¿no? Es un jugador sumamente limitado, lo que
ya se ha dicho. Y Macías pues parece que no tiene el rol adecuado, ¿no? Perdón, no le dan el contexto adecuado para ponerlo a rematar. Es eso, y pues habrá que ver este equipo de Jaime Lozano con una resistencia a su sistema, ¿no? Que no lo vimos hoy contra Estados Unidos, no lo creo que lo veamos en el Preolímpico, y pues yo creo que lo vamos a ver, si no hasta Juegos Olímpicos o en esos tipos de juegos de preparación que se tienen previos a esos torneos. De acuerdo contigo, amigo. Dentro de los nombres que también mencionabas, y te hago la pregunta directamente, Sergio González, Fernando Beltrán es una de las grandes ausencias de esta selección, ¿no? A mí me hubiera gustado ver a Fer compartir cancha con estos grandes talentos que hay en México, y desafortunadamente hoy no lo podemos ver por, evidentemente, falta de actividad con el Guadalajara. Pero platícame sobre lo que has visto tú de la selección de Jaime Lozano. Pues mira, Pepe, yo creo que en la prueba que se tuvo el día de hoy frente a la selección de Estados Unidos, más allá del partido deplorable que saltó a la vista, yo sí lo pondría con un asterisco muy grande, más allá del tema de la poca oposición que tuvieron Dominicana y el equipo de Costa Rica, porque cuando tú cambias a tu centro delantero o a tu punta o a tu jugador que teóricamente es el primero en presión, como lo es José Juan Macías en este caso, quitando de esta manera a Alexis Vega y ese juego de falso 9, pues condicionas todo el sistema. O sea, realmente la forma que tenía de atacar México, y que creo que aunque era simple, era bastante concreta durante los primeros partidos, pues hoy veo completamente tirada a la basura, ¿no? No se podía generar en un momento ese superior en banda cuando caía Alexis Vega a uno de los dos costados, o se juntaba con alguno de los laterales, o incluso permitiendo que los interiores, como dice Ricardo, cayeran o llegaran al área. Yo sí pondría ahí un tema muy importante. Y bueno, aquí viene un debate seguramente muy ideológico y muy profundo que deberá tener consigo mismo y con su cuerpo técnico Jaime Lozano de cara a Juegos Olímpicos, pensando en que se va a estar allá, que creo que solo un gran accidente evitaría que la selección mexicana no participara. Me parece que el debate es precisamente si vas a privarte del mejor rematador mexicano, probablemente, y a mi manera de ver, de los jugadores que yo he visto, yo creo que es el mejor rematador mexicano desde Luis García. Si te vas a privar de él en pos, bueno, del sistema, ¿no? No es sencillo, es algo bastante, vamos a decirlo así, tentador el tener un jugador como José Juan Macías, con esa capacidad, con esos goles que de pronto dices tú, ¿qué capacidad tiene para rematar? Y bueno, es un trabajo que también tendrá que hacer incluso en lo grupal y en el tema de aspecto anímico. Hoy salió incluso abucheado José Juan Macías. Entonces es un tema que se tendrá que tomar en cuenta. Respecto a los refuerzos, es algo curioso. Platicaba con un amigo fuera de aquí de este grupo tan bueno que tenemos. El tema de que probablemente es la primera vez que tenemos una selección que pareciera que tiene la posibilidad de jugar sin refuerzos y no tener grietas tan notorias, más allá de la defensa central, que me parece que es donde se está notando más esta situación. Pero si va Malagón, nadie te diría absolutamente nada, ¿no? Si van los jugadores que están en medio campo hacia adelante, pues tampoco parecería haber muchas dudas. Sin embargo, yo creo que sí se va a apostar a final de cuentas por un guardameta, más viendo el tema de Malagón, que es una luxación, no es una fractura. Todavía tendría la posibilidad de asistir a Juegos Olímpicos, dependiendo ahí de los tiempos que marquen los médicos, pero creo que sí se va a guiar por un guardameta y un central. El central me parece que estará cantado que debería ser Carlos Salcedo. Y luego yo sí pondría sobre la mesa el tema de Luis Romo, ¿no? Que me parece que más allá de que no sepas exactamente en dónde puedas utilizarlo, pero en un momento dado, como un interior de presión, como un interior de llegador, cayendo a banda, incluso con esa posibilidad de jugar como medio centro, si las condiciones así lo permiten, creo yo que es un tema que indudablemente está sobre la mesa ahí de Jaime Lozano, ¿no? Y bueno, respecto a los jugadores del Guadalajara, bueno, el tema de Mayorga ya muy comentado, que sí es un jugador que quizá tiene esa lectura para saber cuándo ir al espacio, pero tiene una enorme carencia técnica, ¿no? Tiene realmente una incapacidad para poder conducir bien el balón, sobre todo a velocidad. Da la impresión de que su técnica no va acorde con la velocidad que puede alcanzar, o si no la velocidad, la zancada, ¿no? No tiene esa capacidad para controlar el esférico. Y el lado de Gilberto Sepúlveda, hoy me di cuenta, o al menos hoy advertí algo, que su problema es en salida de balón, más allá de que obviamente los tiene,
son más por tema corporal, más por tema de orientación, más por tema de cintura, de incapacidad para tratar de esconder el pase, que el toque de balón como tal. Incluso si tú observas la sensibilidad que tiene el pie, pudiera ser una cuestión que no fuera tanto déficit para el equipo mexicano o para el Guadalajara, pero la facilidad con la que se orienta mal, con la que se perfila mal, con la que conduce mal, me parece que ahí viene el tema, ¿no? Que le afecta sobre todo al caso de Gilberto Sepúlveda. De los asegúnes que sí me quedan también con esta selección, el caso de Jesús Angulo, hablando de los jugadores del Guadalajara, reitero, pues que quizá no lo hemos visto todavía del todo en ese rol de jugando por dentro, dando ese juego entre líneas. Al parecer, Jaime Lozano lo quiere ver un poquito más al espacio, más allá de esa asistencia o preasistencia que da en el tercer gol frente a la selección de Costa Rica, pero sí pareciera que nos falta llevar un poquito el tema de Angulo jugando entre líneas en ese rol que tanto nos gusta, ¿no? Se comentaba también, y estoy viendo en el chat, el tema de Carlos Vela. Yo francamente veo muy complicado que Carlos Vela vaya a ir, porque no creo que Gerardo Martino permita que vaya Carlos Vela a la selección olímpica si no está con él en la mayor, y no por un tema de egos, no por un tema de egos. Yo pienso simplemente que el Tata Martino, y también es algo que hemos comentado en el grupo, realmente tiene muy en mente que estos Juegos Olímpicos son la Copa América que tuvo la Volpe, la Copa Confederaciones que tuvo la Volpe, que tuvo Juan Carlos Osorio. Él no va a tener estos torneos, entonces tiene que idear algo pensado hacia lo que es la Copa del Mundo de Qatar, y bueno, ya quizá más lejos pensar también en el Mundial de 2026, pero principalmente a Qatar. Entonces yo veo complicado que si Vela no está en un proceso, esté yendo a Juegos Olímpicos. No, yo creo que Carlos Vela tampoco está interesado. Es un tema muy trivial, sabemos los intereses que tiene Carlos Vela y es una lástima porque nos estamos perdiendo de un magnífico futbolista. A ver, don Ricardo Flores, el chileno más mexicano que existe en este mundo es más mexicano que el chile jalapeño porque se desvela con nosotros viendo el Guadalajara, habla ya casi como mexicano, pero tiene una duda, no, nada más nos está escuchando porque tiene una duda y va específicamente dirigida hacia ti. Dice que ¿por qué Macías se mueve bien, pero controla y ejecuta mal? Yo creo que desde lo más global, yo le veo una falta de naturalización a lo que el juego le pide. Ya lo hemos comentado tanto en privado como en público en programas pasados, y esta es una teoría personal que la compartí con su entrenador, de hecho. El tipo tiene un entrenador personal de definición desde hace años, o tenía, no sé si ya lo sigue requiriendo. Y tengo la teoría de que hacer tantos ejercicios lo desnaturalizó de cómo aportar al modelo de juego que construía con su equipo para él llegar a utilizar esas muchas virtudes que desarrolló como rematador. Y luego también creo que es el físico. Uno de los mayores saltos que tuvo Alan Pulido de ser un segunda punta muy ligero, muy, muy vertical en Tigres, incluso en algunos momentos en Olympiacos, fue el salto físico que da ya y que consolida aquí, en especial de su brazo. Le ayudaba muchísimo en todo su fútbol de apoyos que daba cuando descendía, lo apoyaba incluso en el giro. Se sostenía del rival y nunca, vaya, no lo movían. Una fortaleza total de su físico. Las piernas, pues ya sabemos que es muy potente, pero creo que ese braceo, esa mecánica de cómo utilizaba su tronco superior para los giros y por ende su técnica en el giro es algo que JJ no sé si alcance, pero al menos en este momento no. Luego yo creo que, pues vaya, es incluso mental. Alguna vez, y muchas veces lo hemos platicado, la mayoría de los muy buenos partidos que dio en León, incluso en tris inferiores y tal, es cuando pudo recibir el balón ya de cara. Haya sido en transición, tras una ruptura, tras un pase atrás, en pase diagonal de un atacante de banda, y muchas veces en León también, siendo el segundo receptor dentro del área. Por eso ese modelo de juego y ese sistema que diseña Nacho Ambriz con Chapo Montes haciendo prácticamente de todo, incluso
de desmarcador hacia el área, le venía, pero fabuloso. Mena cerrando muchísimas veces para hacer un toque corto con él. Vaya, tenía un sinfín de recursos que pues a él le beneficiaban muchísimo en su fútbol, más las ventajas que creaban en salida con las atracciones. Normalmente atacas corriendo si superas la línea de presión que tú mismo creaste. Entonces tenía que recibir, podía, perdón, recibir un poco más con ventaja. Es un sinfín de cuestiones con JJ Macías que lo privan de ser un jugador muchísimo más completo, que para mí su cuestión es técnica. Tiene una técnica de conducción buena, tiene una técnica para encontrar opciones de remate con regate, eh, tiene un giro relativamente rápido cuando no tiene un acoso fuerte atrás de él. Yo creo que es más tema de ir recuperando lo que decía Toño, pues vivenciar lo que decía, tener esa resistencia en su día a día para evolucionar. Va más allá de una indicación, va más allá del trabajo específico que a mí me encantaría relacionar todo lo que puede dar en su fútbol con el modelo de juego que tu equipo está dando, pero no muchas veces va a encontrar un modelo de juego a favor. Entonces yo creo que él va a tener que darse cuenta qué es lo que le puede faltar para dar el salto en Europa, o ya dando el salto en Europa, tener que trabajarlo sí, porque si no va a ser un delantero muy desconexo del juego, y en carriles centrales eso es muy difícil. Yo creo que va a terminar como delantero de banda, lo cual no es malo, es positivo, y yo creo que sería muy fructífero tanto para pues sus dos equipos hoy, que son la selección mexicana, y tomando en cuenta que Raúl Jiménez y Alexis Vega están siendo delanteros más de apoyo, de liberar un espacio con la atracción de su central, tal. Bueno, y puede encontrar quizás remate, pero se quedaría a la mitad del jugador que puede ser, y sería una pena por él, una pena por también incluso el prestigio formativo del Guadalajara, que no aprovechó un talento histórico de esa forma. No sé si alguien más quiere agregar algo. Roberto. Fíjate que Dale. Y justo ahora que vayas a responder, sí. también nos tiraban otra pregunta, el mismo don Felipe Araya, que le mandamos un gran abrazo. Dice que él tiene miedo y expectativa a cómo respondan Johan Vázquez y Jesús Angulo ante delanteros rápidos y con un portero sin achique. Es que va todo de la mano, porque parte de los problemas que le vimos hoy a México tienen que ver con esos tres perfiles que cambia Jaime Lozano, que al final le quitan apoyo por dentro a Esquivel, que siempre está enfocado a pasar mucho más en corto, continuar el rondo corto que unirte al equipo o instalarlo arriba a través de un pase más largo. Esquivel no es ese tipo de mediocentro, ni siquiera cuando era central hacía esas cosas, así que no hay cómo. Y también va de la mano con lo que hacía Alexis Vega como falsa referencia, cayendo justamente a zonas que José Juan Macías, por lo que decía Ricardo, por mecanizar muchas cosas que pasan dentro del área y no desarrollar cosas que pueden pasar afuera, el equipo pierde. Entonces, yo sobre Macías, antes de pasar a esta parte, diría que algo que le quita esta sensibilidad también es cómo él utiliza el cuerpo cuando juega de espaldas, porque a mí algo que me chirría mucho de José Juan Macías es que tiene un físico que le permitiría perfectamente activar juego directo. O sea, realmente descargar balón, dejar de cara a un tercer hombre y a partir de ahí darle al equipo más herramientas como para instalarse más fácil en campo rival o para que cuando lo vean de cara al arco rival también tengan una posibilidad de estar más juntos. Por puro físico podría hacerlo, no yendo tanto al apoyo, pero sí, por ejemplo, absorbiendo mucho roce de centrales, sí mucho fijando ahí a pares y sobre todo intentando mantener sujetos centrales para que entonces él pueda dejar de cara a los que van llegando de segunda línea. Eso podría hacerlo muy bien. El apoyo el apoyo es entrenable, aunque ya lo decía Ricardo, al final tiene tan robotizadas ciertas cosas que se ha olvidado un poquito de qué puede suceder si tocáis, por ejemplo, a una zona buscando la espalda de un pivote. O qué puede pasar, por ejemplo, si tú en un apoyo acabas arrastrando un central y uno de tus interiores termina metiéndose. O sea, José Juan Macías tiene físico para hacer ciertas cosas,
pero esa robotización de aspectos muy puntuales del juego lo ha privado un poquito de entender mejores ciertas situaciones a partir de una relación como más causal, ¿no? De si yo hago tal movimiento, si yo ejecuto tal desmarque, entonces mi compañero tiene una posibilidad de hacer X cosa y el rival va a acabar haciendo otra cosa distinta gracias a mí. O sea, José Juan Macías muchas cosas las hace por instinto y las cosas que le demandan un poquito más de interpretación no está llegando. Eso es entrenable. Eso es algo que puede salir a partir de entrenamiento individualizado, a partir de tareas colectivas, a partir de análisis de video. Pero el problema es que en el Guadalajara no solamente odian el análisis de video, sino que literalmente detestan. Ok, no voy a decir que detestan, vamos a decir que realmente no le encuentran una utilidad a hacer este tipo de cosas. Justamente porque se entrena sin oposición. Entonces, para José Juan Macías esto es clave y no está sucediendo. Dicho lo anterior, paso a responder lo de los centrales. Yo estoy de acuerdo con Felipe. Al final, algo que tiene esta línea de defensores como debilidad en general es que, sobre todo en los centrales, son mejores corrigiendo hacia atrás que realmente anticipando. Johan, quizá en liga, lo hemos visto, por ejemplo, teniendo anticipos que realmente le sacan provecho a la transición de Pumas, sobre todo el torneo pasado, cuando Pumas tiene que asumir un poquito más de balón, o cuando también tiene que achicar. Pero el problema es que con Johan es puntual, no es un central que esté realmente capacitado para hacerlo siempre. No por un tema de lectura, sino quizá por un tema también de qué tan denso es físicamente. Es un central muy delgado y esa complexión física que tiene, quizá también un poquito relacionado a cierta potencia para hacer esos achiques, lo dejan desfavorecido. Y Arteaga tampoco es ese jugador. Al final Arteaga es un central de más balón, es un central que te permite aclarar ciertos pases, pero tampoco tiene eso. Por eso, lo que comentaba Omar, que lo hablábamos por Twitter antes de entrar a grabar, también que lo comentábamos por Twitter, es que al final del día, Carlos Salcedo tiene esto. Carlos Salcedo no solamente es muy bueno sacando la pelota, sino que también te da ese envío en largo con conciencia que Sepúlveda lo da por pura robótica que tiene. O sea, Sepúlveda va a mandar un trazo largo porque sí, y Salcedo va a hacerlo con la intención de una ventaja y con las, digamos, imaginando una situación posterior que sea favorable. Y luego, además, es un central que va muy bien al corte. Y es un central que también te marca muy bien la altura de la línea y que además puede jugar muy bien con esta trampa del fuera de juego contra delanteros que son muy rápidos. Y el ejemplo me parece que estuvo en el Mundial de Clubes, justamente ante el Palmeiras, porque tenía a Ronnie, a Luis Adriano, tenía ese peligro de estar tirando constantemente esa línea de fuera de juego, jugando con el hecho de que Luis Adriano puede ser muy rápido y de que Ronnie también picaba y corría como rayo, ¿no? Entonces, Salcedo puede sumar mucho en esto, pero al final, si Salcedo hace la dupla con Johan, por poner un ejemplo, sigue necesitando un arquero que te dé no solamente la posibilidad de resolver a través de su lectura y de su pie, sino también de la capacidad para achicar. Y en ese sentido yo solamente veo dos opciones. O es Jonathan Orozco, que también te permite activar juego con lejanos, o Rodolfo Cota, que Rodolfo Cota quizás es un poco suicida en ese sentido, pero me parece que es el mejor achique de la liga, sin ningún problema. Entonces, esto al final a México va a permitirle desligar menos todas sus fases, que es justamente lo que pasó hoy. O sea, la salida no conectaba con instalarse en campo rival, no conectaba tampoco con la parte de la creación del último toque, y luego lo desconectaba de la presión, porque llegaban mal ubicados. Entonces, yo lo veo por ese lado. Pero a ver, nadie aquí cree que lo de Macías venga también por un defecto, bueno, no defecto, pero que sea falta de formación, porque a ver, en León Nacho Ambriz lo acercaba mucho el remate y quizá ahí él entiende, sí, que su mayor virtud es esa, pero a la vez se desconecta de lo que pasa del juego. Durante su formación nadie le, le dio esas herramientas para poder ser un delantero más asociativo.
y no tan enfocado al último tercio del campo. Bueno, no al último, sino a la mera zona final. Yo estoy con lo que dice Ricardo, ¿eh? O sea, yo pienso que se ha enfocado demasiado en el remate que ha descuidado otras cosas, ¿no? Y una vez en un live que hicimos, mencioné, y aquí también, y bueno, y Ricardo me secundó la moción del tema de Saldívar, ¿no? En el torneo de Saldívar, la Apertura 2018, en el primero con Cardoso, Saldívar, pues sabemos que su fuerte es el dar apoyos, ¿no? En ese torneo, y Ricardo fue el que lo menciona también, Saldívar tiene al entrenador personal de remate de Macías, y es el mejor torneo goleador de Macías, perdón, de Saldívar, pero se aleja mucho de la zona de juego, ¿no? De crear. Entonces, porque Macías no es malo, o sea, tiene una gran técnica. De hecho, hay un juego contra San Luis del torneo pasado en el que pese a que no anota, da su mejor juego fuera del área, conduciendo, haciendo, atrayendo rivales, etcétera, ¿no? Pese a no anotar. Pero sí pienso que se ha enfocado demasiado, y yo pienso que su obsesión de ir a Europa es precisamente eso lo que lo ha frenado, porque ustedes creen que, por ejemplo, no hay scouts de equipos europeos que lo vean y se den cuenta de esto, de que sí, este chico tiene un extraordinario remate, pero pues no aporta al equipo, ¿no? O sea, su técnica no la pone al servicio del juego. O sea, si Macías pusiera su técnica, porque tiene una técnica muy buena al servicio del juego, ya no estaría jugando aquí, ¿no? Ya ni siquiera estaría pensando en eso, ya estaría ahí en Europa. Entonces yo pienso que es, sí, de formación, pero el chico, lo único que le importa es la definición. Fíjate, complementando lo que dicen, a mí me genera una sensación cuando veo jugar a José Juan Macías, y es un tema también emocional, creo yo, ¿eh? Es un jugador que no siente el estar lejos de la posibilidad de definir. Cuando toma el balón, es alguien que de inmediato tiene esa tendencia a tratar de avanzar, a tratar de conducir, a intentar driblar. La primera recepción que hace normalmente fuera del área, por poner un ejemplo, recordamos el gol del Chicote Calderón, el primero en el Azteca, en el partido de vuelta a la liguilla, cómo recibe el balón Oribe Peralta, y su primera intención es, bueno, ver quién es el compañero que viene de frente, buscando jugar ahora sí que una especie de tercer hombre para que venga el Chicote. Y uno ve esas recepciones de Macías en esa zona, en los linderos del área, no observas esa sensibilidad, porque pareciera que no le es ni divertido siquiera el jugar de esa manera, como que su mente, su trabajo está hecho para buscar el remate, para jugar, estar dentro del área. Entonces yo creo que también va por ese tema, ¿no? Él tendrá que aprender, porque si no, no va a trascender. O sea, por muy buen remate que tenga, es muy complicado que se te genere un contexto en cualquier equipo para que estés definiendo y definiendo y definiendo y definiendo o restándole, mejor dicho, a tu equipo en las demás fases del juego. Entonces tendrá que aprender, y ahí es donde también, creo yo, entra el tema de tener un entrenador que, número uno, tenga la capacidad de enseñarlo, y número dos, que tenga además la necesidad de hacerlo, porque recordamos a Ambriz, que a lo mejor es un entrenador quizá que pudiera haber apoyado en eso, pero no lo necesitaba, ¿no? No lo quería así, entonces le servía como ese jugador meramente finalizador. Y aquí en Guadalajara, donde creo que urge tener a ese José Juan Macías, pues bueno, probablemente no esté el cuerpo técnico idóneo para lograr esa misión, ¿no? Yo a lo que también quería sumar, y era algo que hablaba mucho con buen Eduardo Zurita, cuando nosotros vimos a José Juan debutando en el 2018, creo que fue así, lo veíamos mucho de delantero de banda, porque él, a partir de su ruptura, encontraba cierto espacio, vaya, para ponerse de frente, y es lo que menciona también Antonio de la Torre. Saldívar también era un jugador que te daba todo el apoyo, o sea, toda la carga de apoyos que había sobre el equipo era sobre Ángel Saldívar. Entonces eso también hacía que el buen José Juan se liberara y entrara por ese espacio. Creo que también mucho tiene que ver con lo que dice el buen Sergio Antena, en que nada más se ha enfocado en una fase del juego que es la última. En el lapso que sale de Chivas y pasa a estar con León, se da cuenta de lo que en verdad es su fuerte, pero creo que deja de entender las demás fases que lo llegan a conectar con el juego. Por ahí les puse un video de un torneo que tuvo con la selección sub-20, creo, fue en el Mundial del 2019, y es prácticamente lo mismo, y es todo lo que se ha demostrado que ha hecho con Chivas, que no es un jugador que al final ayude a provocar cierto flujo en posicional, y es algo que le ha venido costando a través de los años. Yo sí quiero creer que si llega a emigrar, va a ser a un equipo que le dé el mismo contexto, y a partir de eso pues pueda mejorar, porque no creo que aquí pues llegue de tal forma a hacerlo. Rick, ¿querías decir algo?
Yo creo, alguien había comentado un tema de formación, fuiste tú, ¿no, Pepe? No era poco común ver que la mayoría de los goles de esa sub-20 donde él es figura, donde empieza a pedir minutos para el primer equipo y tal, que estoy casi seguro que se fue como campeón goleador, casi todos los goles eran en transición. Era siempre con el rival corriendo hacia su portería, el espacio se le creaba a él solo, no tenía esa necesidad de, vaya, hacer una ruptura muy agresiva, no tenía necesidad tampoco de hacer apoyos. Entonces sí, yo creo que le faltó en cierta etapa formativa vivir ciertos escenarios que a la postre le hubiesen servido para ayudar al equipo a llegar al gol. Igual, sí creo que ha intentado, o sea, lo comentó Toño de la Torre, y creo que también Sergio, sumar al equipo con algunos movimientos, en especial hace como una ruptura medio circular para intentar ayudar a progresar al equipo, pero sí siento que no la vive, o sea, no la disfruta, como dice Sergio Antena, y creo que parte es porque no le ve el punto de lo que está haciendo. Y esto ha sido una percepción muy personal, no podré asegurar que eso es así, pero se le nota en sus gestos, en su lenguaje corporal. Y sí creo que, no sé si es por lectura o porque el equipo lo obliga o porque el momento del partido lo obliga cuando hace eso, porque hasta ahí se queda su intento de aporte para intentar llegar al remate del equipo. Hablamos de su falta de agresividad en las rupturas. Cuando está al primer poste lo ve, no intenta buscarlo, no intenta abrir una línea de pase, hacer una atracción de su cercano, normalmente sería o un lateral, un central, no le veo intención de eso en el equipo. Sí creo que está pendiente de esa evolución, sí creo que no hay, que para un equipo con poco tiempo de trabajo sí sería provechoso usarlo de delantero de banda, como hemos platicado muchísimo, porque es un parche, es una forma de utilizar su extraordinario remate, utilizando también a los otros muy buenos jugadores que tenemos. Hablando tanto en clave Guadalajara como en su selección mexicana, que no es mía. Y ya, hasta ahí yo vería que su evolución se estancaría, al menos que tenerlo más cerca del poste, siendo un posible receptor lejano en el segundo poste. Quizás le podría dar ese puntito de agresividad por necesidad, pero eso ya es depender no de una indicación, sino de la naturaleza del propio futbolista. Pero a No ver, sé. ¿ustedes creen? Porque hablamos mucho de que quisiéramos que el jugador mexicano emigre a Europa para que termine, que emigre joven a Europa para que termine su etapa formativa, porque sabemos que aquí en México, aunque debutan sin haber terminado su etapa de formación completa. Quizá muchas veces, como tú dices, Ricardo, por falta de vivir ciertos escenarios en las categorías inferiores. En su momento también, a lo mejor porque entre la sub-20 y la primera división había un salto muy grande en el que hacía falta vivir ciertos contextos otra vez. Pero si ustedes creen que si hoy José Juan Macías va a Europa, pueda paliar este tipo de deficiencias que tiene, que pueda ser un jugador más completo, que le ayuden a volver a tener este tipo o a intentar recuperar estos conceptos que a lo mejor dejó en el olvido o dejó desprotegidos por lo que ya bien comentan todos ustedes, ¿no? Vio que era un excelente rematador, tenía una gran definición dentro del área, pero no ha habido quien le explique que las fases del juego están conectadas y que si él vive un contexto diferente a como el que ya vivió en León y que hoy lo tiene en el Guadalajara, si no se enfoca en ser más parte del juego, pues definitivamente va a sufrir muchísimo y va a ser y va a ser alguien que pues contrarreste ciertas cosas de su equipo. Yo pensaría, es que al final me parece que todo es entrenable. Eso es lo que comentábamos. Al final, todo lo que Macías hoy no hace bien,
va a salir a partir de tareas de trabajo individualizado, de análisis, de un seguimiento real, o sea, de un entrenador o de un cuerpo técnico que realmente esté cerca de él para explicarle estas cosas, para adaptar cuestiones de orientación corporal, para entrenar el control dinámico, el primer toque, mejorar esa capacidad de pase, tensarlo y sobre todo es darle ese empujón final a su lectura para que realmente pueda convertirse en un 9 que no dependa de vivir en zonas de remate. El tema es aquí, lo ideal es que vaya a Europa teniendo algunas nociones sobre esto, porque eso le haría más fácil, ya no digamos sobrevivir, competir. No hay muchos equipos que quieran ya darle cabida 100% o vivir con un 9 que solamente se sienta cómodo buscando zonas de remate de fijo, ¿no? Son 9 muchas veces, o no hay 9 o son 9 con otro tipo de características, cosas que más allá de cualquier limitación pueden hacer bien estas cosas. Entonces, ojalá lo aprendiera en Europa, pero yo pienso que lo mejor sería que realmente él se encontrara con un entrenador que en México le diera algunas herramientas para esto y que no llegue a Europa desprovisto de, porque al final, si llegara así a Europa a un, ¿qué te digo? No sé si por cartel se lo llevaran a España, como se dijo en algún momento, a la Real Sociedad. No sé cómo él lo tomaría, no sé cómo él terminaría de aprender con la presión que tiene ese equipo, ¿no? Por volver a competencia europea, porque quién sabe si vuelva a tener a William José. Además tendría la presión de competir con Alexander Isak, que Alexander Isak hace esto muy bien y además tiene una ruptura tremenda, el sueco, es muy, muy bueno. Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, si fuera Holanda, ya no te digo un equipo en concreto, solamente Holanda, que no sea un equipo tipo Ajax o PSV, quizá podría hacerlo, pero incluso no sería titular en un tiempo, ¿no? No podría estar cerca de competir pronto. Y en ese sentido es un problema, ¿no? Luego el tema es, si tuviera que llevarse nociones de aquí de México, ¿con quién tendría que estar? ¿Con quién tendría que trabajar? Eso solamente va a pasar si el cuerpo técnico del primer equipo de Chivas se va y si se toma una buena decisión, ¿no? Porque Macías no va a ir a otro equipo mexicano si no se va a Europa. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Al final está un poquito atorado en ese sentido. De acuerdo con ustedes. Pues señores, ¿alguien tiene algo más que agregar para cerrar este programa? Yo simplemente decir que tanto lo bueno o lo malo que hemos visto en los últimos 3 partidos de México sí pueden servir como radiografía de soluciones y áreas de oportunidad con el uso del plantel del Guadalajara. En particular, lo de Vega fue enorme, en especial los 2 últimos partidos, y por momentos en el cierre de nos puso a competir cayendo banda, tal, cuando ya pasa 9 falso. Lo de Antuna, fuera de que sí tuvo un contexto más a favor, sea por los rivales, también sea porque se la sacó un poquito más al área, se le vació también el área para poder llegar a ella. Sí también se le nota un poco el anímico, lo cual es normal, se le vio disfrutando, algo que yo creo que es la primera parte que tiene que solucionar el Guadalajara. El futbolista no está disfrutando y en selección sí. Y eso va de la mano con pues, muchos factores. El tema de cómo estás trabajando, quién te está poniendo a trabajar, con quién estás compartiendo tu trabajo. El ambiente no es positivo en el Guadalajara y creo que sí es de notar lo positivo que pueden traer estos jugadores regresando con nosotros después de la selección mexicana sub-23. Pues bueno, señores, qué placer volver a compartir micrófonos, compartir cámaras con ustedes, todos unos rockstars, unos grandes analistas que se están convirtiendo en este grupo. Toño de la Torre, qué gusto tenerte por aquí. No, el gusto es mío, ya saben, es un lujo compartir con ustedes, con Omar, Ricardo, Roberto, Sergio y con los que estuvieron de anónimos aquí, de público, como Felipe Araya, a Carlos Avilés y a Arias Soccer también, le mandamos un saludo.
Bueno, ya sabemos que no es, pero bueno, es un gusto como siempre estar aquí, Pepe. Y pues gracias a los que nos ven y a los comentarios que nos dejan, porque hay ya cada vez hay más comentarios ahí en YouTube y en redes sociales, mucha gente que quiere aprender de esto y que también, ¿por qué no nosotros aprender de ellos? Correcto. Omarciño, que te trate bien Ecatepunk sin agua. No, lo que me trata bien es ver a Chivas Femenil, pase lo que pase, créeme que eso es lo que en verdad me trata bien. Pues nada, creo que estar aquí con ustedes siempre es un aprendizaje más a la semana o a los partidos que vemos también durante la semana. Solamente agradecerles a todos los que siguen estando al pie del cañón con estos vendehumo, con estos mamadores intelectuales y filósofos también. Muchas gracias a todos y pues, un saludo a este querido equipo que los quiero mucho. Ricardo Flowers, qué gusto tenerte por aquí, amigo. Qué bueno que te pasaste a dar tu opinión sobre la selección, aunque sabemos que no es tu equipo favorito. Siempre es un gusto hablar de fútbol con ustedes y ver la reacción de Sergio Antena cuando dices ese tipo de comentarios, se lo toma muy personal. Pero no, creo que hay muchas cosas rescatables, creo que hay mucho aprendizaje de estos últimos 3 partidos y creo que vamos a tener más con el cierre de este torneo. Y pues nada, un saludo a Omar, a Robert, a Sergio, a los infiltrados en el programa, a Toño de la Torre, a ti, Pepe, al buen Fel, y pues a todos los que nos escuchan, muy atentos a sus comentarios y pues a intentar crecer esta comunidad, que creo que cada vez somos más y se está enriqueciendo muchísimo el diálogo y el debate en torno pues, al deporte mexicano como tal, que es el fútbol. De acuerdo contigo. Robertiño de Piño, gusto tenerte por aquí. Abrazo grande hasta la CDMX. Abrazo, Pepe, Sergio, Ricardo, Omar, Toño, los infiltrados que han hecho también del chat de esta grabación una absoluta fiesta. Lo he pasado muy bien escuchándolos y leyéndolos. Y abrazos para todos los que nos vieron. Gracias por estar acá. Ya el primer trimestre del año y más, casi 6 meses al mando Pepe Reynoso y todos nosotros de esta máquina de humo, que cada vez tiene más gente enchufada y eso me da mucho gusto. Así que abrazos para todos y pues gracias. Vamos a seguir viendo selecciones de aquí a 2 semanas. Lo bueno es que no juegan las Chivas de Buse. Correcto. De aquí a 2 semanas quizá no tengamos que hacer más corajes viendo al Guadalajara, pero veremos al Guadalajara vestido de verde por ahí a ver si no nos da algo. Sergio Antena, qué gusto tenerte aquí, amigo, siempre con tu experiencia y con tus grandes aportes. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo para todos. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes compartiendo micrófonos y cámara. Y pues un saludo para todos y particularmente a Omar Ortiz, decirle que su sonrisa es más hermosa que cualquier ataque posicional de Guardiola. Bueno, hombre, vámonos antes de que este grupo se convierta en otra cosa. Señores, muchas gracias por vernos. Siempre es un placer convivir con todos ustedes. Siempre es un placer hacer este programa para todas las personas que nos ven, que nos siguen y que cada vez se quieren unir al debate que provoca este glorioso deporte llamado fútbol. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. La gente los llama a luchar. Chivas, Chivas, super Chivas. La casta los hace ganar.